en esta semana que pasó, transcurrieron unos hechos muy, pero muy graves, por así puntualizarlo. Muy graves, muy, muy graves y horrendos, diría yo, y nefastos, básicamente, por un cierre de campaña enlutado por el asesinato de Facundo Molares. Facundo Molares era trabajador de prensa que murió durante la represión en el Obelisco a plena luz del sol. A plena luz del sol se cometió un asesinato a un trabajador de prensa, más precisamente a un fotoreportero. Facundo Molares, militante político desde los 14 años de edad, murió el día jueves tras la violenta represión en un contexto de una asamblea de Votamos Luchar y Rebelión Popular. La asamblea ya había terminado prácticamente y eran un grupo de, algunos dicen entre 20, los que pertenecen a ese espacio dicen 200 personas que se estaban diseminando y demás. No nos vamos a detener en ese detalle de cuántos eran, sino en el hecho en sí mismo. Una asamblea que estaba terminando con las consignas y demás, propicio de la libertad de expresión, propicio de la libertad para poder reunirte y hacer una asamblea al aire libre. Bueno, en ese, con ese tono, luego de que esa asamblea terminara, la policía comenzó a reprimir ferozmente y fueron directamente hacia Facundo Molares. Facundo era militante social y fotoperiodista. Murió, o más bien lo asesinaron, no vamos a decir murió, vamos a decir lo asesinaron a plena luz del sol en el Obelisco, en el pleno centro, en pleno centro del corazón de Buenos Aires. El periodista tenía 47 años, como víctima había sido trasladada al SAME, al hospital Ramos Mejía. Había sido trasladado por el SAME al hospital Ramos Mejía, donde llegó sin signos vitales luego de 40 minutos de RCP. Morales fue ex miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la FARC. Empezó su militancia social desde muy chico, a los 14 años de edad. Se acercó al comunismo, al Partido Comunista, y empezó a leer los diarios del Che Guevara. En una entrevista con Tiempo Argentino, que data del año pasado, el hombre había expresado lo siguiente: un ejemplo imperecedero, un imán para los jóvenes, su ejemplaridad, su voluntad de dejarlo todo por una causa justa. Eso me impulsa hasta hoy. En este sentido había explicado sobre el origen de su vocación política. Soy nacido en 1975, hijo de una generación que luchó mucho en la Argentina. Ese es mi primer condicionante. Siento orgullo de mis padres. Y este hecho, este gravísimo hecho, se enmarca en un contexto como nación donde tenemos 40 años de democracia y la verdad que es inaceptable que haya ocurrido tal asesinato. Es inaceptable, a 40 años de democracia, en el cierre de una campaña electoral, a horas de las PASO, lo enluta todo y genera una indignación, genera un malestar, genera la enajenación del humor social y la verdad que asusta. También por otro costado asusta un montón. La autopsia reveló que Molares murió por congestión, edema, hemorragia pulmonar. Murió por congestión, por edema y por hemorragia pulmonar. La Fiscalía impartió directivas para identificar a todos los efectivos de la policía de la ciudad que participaron en dicho operativo del día jueves.
Los peritos indicaron que no se observaron lesiones traumáticas con características punzantes, cortantes o penetrantes sobre la superficie corporal ni sobre los órganos internos, salvo las mencionadas como injurias médicas en región inguinal derecha, las fracturas costales e infiltrados hemáticos en el tórax ya descritas podrían ser compatibles con las maniobras de reanimación cardiopulmonar consignadas en la historia clínica del Hospital Ramos Mejía. Se trata de un informe, de un adelanto del informe forense que recibió el día viernes la titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción número 30, Marcela Sánchez, sobre la autopsia practicada sobre el cuerpo de Facundo Molares, de acuerdo con lo consignado por el sitio web de fiscales, que depende de la Procuración General de la Nación. La respuesta a todo esto, y lo digo humildemente, es más democracia. Con una pregunta que es la siguiente: ¿qué clase de democracia es la que queremos para nuestro país? La respuesta siempre va a ser más democracia, y la pregunta que se clava como un horizonte o que se clava como un objetivo para caminar, como una utopía, como decía Galeano, que la utopía es para caminar, sirve para eso, para caminar hacia ese horizonte. La pregunta que nos queda clavada es esa: ¿qué clase de democracia es la que queremos para nuestro país? Yo creo que el día de mañana debemos ir con esa pregunta en nuestras mentes y votar a conciencia, prácticamente. Votar a conciencia.